Bendiciones, querida familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfrentando el Temor Podcast. Antes que nada quiero disculparme con ustedes por haber tomado tanto tiempo para escribir el guión de este episodio. La verdad no había sido fácil estudiar detalladamente una vez más el libro de Job y abrir mi corazón a ustedes. Cuando empecé a estudiar los capítulos que había de cubrir este episodio, me di cuenta que precisamente contenía uno de los pasajes que más me costó procesar cuando mi esposa murió. Les hablo de Job 14, versículo 5, donde Job dice que nuestra vida tiene un límite y que Dios ha decidido cuánto tiempo viviremos. Al leerlo una vez más, volví al 30 de abril del 2018, un día después de la muerte de mi esposa Kira, y me vi una vez más atormentado, tratando de entender cómo es que Dios, desde la eternidad, ya conocía cuántos serían los días de la vida de la madre de mis hijos, y cómo es que Él, amándonos tanto, no intervino a nuestro favor. Entonces tuve que forzar una vez más mi corazón a recordar las bondades de Dios para mi vida, y a recordar su amor, su fidelidad, y a someterme a su soberanía. Y de cierta forma encontrar consuelo una vez más en que la muerte de sus santos no toma a Dios por sorpresa. Tuve que recordar lo que declaré el día del funeral de Kira, respondiendo a la pregunta que algunos me hacían: ¿dónde estaba Dios cuando ella murió? Entonces declaré: Dios estaba ahí a su lado, tomándola en sus brazos para llevarla a la gloria con Él. Hoy puedo decir que Dios también estaba ahí, limpiando cada lágrima de sus ojos y dejándole saber que todo estaría bien, porque para los que creen en Él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y los que creen, aunque estén muertos, vivirán. Espero que el episodio de hoy sea de tanta bendición para su vida como lo ha sido para mí escribirlo. Hoy continuamos nuestra caminata por el libro de Job, y hoy encontraremos una vez más a uno de los amigos de Job acusándolo. Y veremos una vez más cómo en su proceso de dolor Job comienza a imaginar una alternativa a su miseria. Recordemos que el libro de Job en su mayoría describe el proceso de un hombre en extremo sufrimiento. Este hombre está empezando a dar nombre a sus temores para poder vencerlos. También recordemos que Job, en medio de su dolor, ha comenzado a tener la valentía de dar voz a su desconsuelo, a sus frustraciones, y esto le ha dado puerta abierta a empezar a contemplar alternativas a su dolor, aunque parezcan imposibles. El episodio de hoy lleva por título La esperanza de la resurrección. Como ya vimos en los últimos episodios, que la idea de que una desgracia tan grande haya ocurrido a un hombre de la eminencia de Job obliga a sus amigos a creer que Job ha pecado seriamente ante Dios. A sus ojos, a la luz de su sabiduría simple, Job ya no es alguien temeroso de Dios. Nada como esto debería sucederle a alguien que teme a Dios. Su comprensión de los beneficios del temor de Dios parece ser una acumulación de conocimiento adquirido y moralidad atesorada en su tradición, pero parece contener porciones finitas de la grandeza de Dios. Hoy estaremos en los capítulos 11 al 14 del libro de Job. Entonces los invito a que lean estos 4 capítulos detenidamente para poder entender con más detalle el resto de este episodio. Como la lectura es un poco larga, para empezar solamente voy a leer 5 versículos del capítulo 14 y luego haré un resumen de los demás capítulos. Entonces lea conmigo por favor en Job 14 del versículo 13 al 17 y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: ¿Cómo quisiera que me escondieras en la tumba y que ahí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo? Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así,
Esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Me llamarías y yo te respondería, y tú me añorarías a mí, la obra de tus manos. Entonces cuidarías mis pasos, en lugar de vigilar mis pecados. Mis pecados estarían sellados en una bolsa y cubrirías mi culpa. Oramos. Señor, gracias, pues a ti te pareció bien que los primeros escritos que nosotros conociéramos como tu palabra contuvieran el relato de la historia de Job. Gracias porque en el relato de hoy podemos ver cómo Job, deseando la muerte en medio de su dolor, llegará a una nueva revelación que continuará transformando toda su perspectiva con respecto a la vida eterna. Señor, gracias por la esperanza de la resurrección. Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Entonces recordemos la postura de los amigos de Job. Los amigos de Job no le dirigieron la palabra durante 7 días y 7 noches. Durante esos 7 días ellos estaban conversando entre sí y tratando de discernir qué mal había cometido Job para estar en semejante sufrimiento. Hoy conoceremos a Zofar, el tercer amigo de Job, quien acusa a Job de ser un hablador en el capítulo 11, versículo 3, de ser un grosero en el versículo 2, de ser un santurrón el 4 al 6, de ser un terco en el versículo 7 al 12 y de ser un hombre reacio del versículo 13 al 20. Y para remachar con broche de oro, Zofar le dice a Job: Dios no te ha castigado como te mereces. Por lo tanto, según los amigos de Job, Job tiene que probar que él es limpio y recto para que Dios lo restaure. Esto lo vemos en el capítulo 8, versículo 6. Y también tiene que dejar de ser terco y admitir su pecado ante Dios, según el capítulo 11, del versículo 11 y 12. Si ponemos suficiente atención, podemos escuchar la voz de Satanás en las palabras de los amigos de Job, las mismas que expresó su esposa cuando le dijo: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Zofar quiere que Job se dé cuenta que en lugar de insistir en probar su pureza, él necesita entender que lo que le ha sucedido a él no le sucede a los que actúan con rectitud y a los que dirigen sus súplicas a Dios. Claro que el consejo de Zofar es bueno. Es bueno para alguien que ha pecado contra Dios, que vive una vida de pecado. Ellos necesitan confesar y arrepentirse. Pero para los oídos de Job, esto simplemente suena como una arrogancia religiosa de parte de Zofar. Pues Zofar, sin saber la causa del sufrimiento de Job, simplifica su compleja situación a una fórmula básica de arrepentimiento y perdón. O esencialmente lo que hace es darle un bibliazo a Job. Desde este lado, nosotros los lectores sabemos que Job es inocente. Su sufrimiento y su dolor no es la muerte de sus hijos, no es su enfermedad o el abandono de su esposa. Su dolor y sufrimiento y su temor es la aparente ausencia de Dios en estos momentos de aflicción, según Job 3:25. Es por eso que Job insiste en dar voz a su dolor, a su confusión y aún su depresivo estado de existencia. Todo esto está comenzando a cambiar la perspectiva de Job sobre una posible reconciliación con Dios, sobre la muerte y aún la vida eterna. Entonces, como ya vimos, la acusación del tercer amigo de Job cae en la misma línea de los otros dos amigos. Cada uno usa su conocimiento limitado de lo divino para acusar a Job. En el capítulo anterior vimos que en el capítulo 12 vamos a ver que Job contesta una vez más a los tres amigos,
dejándole saber que también él conoce exactamente lo mismo que ellos. Eso vemos en el versículo 3 y en el versículo 4 Job le dice, y aunque soy inocente e intachable, y en otro tiempo Dios oía mis súplicas, mis amigos se ríen de mí. ¿Cómo puede ser que Job es el hazme reír de sus amigos, aún creyendo lo mismo que ellos? Job no puede entender este dilema. Para Job ya no es suficiente lo que conoce sobre Dios. Al darle voz a lo que lo agobia, a su descontento y a su sufrimiento, Job ha descubierto que hay algo que no funciona en su colectivo sistema de religiosidad. Si los justos son tratados peor que los pecadores, el sistema no funciona. Está roto. Ha de haber otra forma, porque lo que Job cree ya no concuerda con su realidad. Los sufrientes no pueden ser el hazme reír del mundo. Desde que Job rompió su silencio en el capítulo 3, pudimos darnos cuenta que algo está cambiando en su teología, que su fe está tambaleando quizás, que de cierta forma Job comenzaba a deconstruir su fe, pues se comenzó a dar cuenta que el conocimiento que él y sus amigos tienen acerca de Dios es demasiado limitado para explicar su situación. Lo que Job está viviendo, la vida y lo que vivimos es demasiado complicado como para reducirlo a ser bueno o malo. Esto es conocido como un pensamiento binario. Los expertos creen que de cierta forma el problema con el pensamiento binario es que simplifica demasiado las relaciones que son extremadamente complicadas y contienen demasiadas variables. Y es por eso que la gente comienza a deconstruir sus creencias. Algunos terapeutas, psicólogos y consejeros espirituales han propuesto las siguientes etapas de la deconstrucción. Primero está la etapa de la disolución, la etapa de la separación, y luego sigue la etapa del duelo, la etapa del descanso, la etapa de la justicia y la etapa de la defensa. Estas etapas no necesariamente son experimentadas en este orden o una a la vez por todas las personas. Y quizás no es todo lo que se experimenta en este proceso, pero son las etapas más prevalentes. Desafortunadamente en este episodio no vamos a poder entrar en detalles sobre cada una de estas etapas. Mi deseo por ahora es simplemente introducir este concepto para que podamos entender qué está pasando con Job. Y quizás así podamos empezar a entender qué está pasando con nosotros cuando nuestro sistema de creencia parece no representar bien la grandeza de Dios y de su amor. Job está muy consciente de su identidad. En el versículo 3, capítulo 13, versículo 2. Y él sabe muy bien que no gana nada con discutir con sus amigos. Y es por eso que les deja muy claro que su deseo es presentar su caso ante Dios. Y como ya vimos anteriormente, para Job el sistema no funciona. Su sabiduría no es suficiente. Es por eso que dice a sus amigos: vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Job 13, versículo 2. Es decir, las explicaciones de ustedes han perdido su sentido y no sirven para nada. Como diciendo, debe de haber alguna otra forma de entender o de explicar lo que está sucediendo aquí. Lo que conocemos no está completo, o el sistema en el que hemos encajonado a Dios se ha desboronado. Porque yo sé que al final Dios reconocerá mi inocencia. Capítulo 13, versículo 18.
Vemos entonces que Job, de cierta forma, está comenzando a caminar en la segunda etapa de la deconstrucción. Él se está comenzando a separar del sistema que no da lugar a su complicada situación. Esto le causa el mismo temor con el que comenzó su caminata, donde declaró, pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Job capítulo 3:25. Quizás es por eso que Job ahora declara, Dios mío, solo te pido 2 cosas. Si me las concedes, no tendré que esconderme de ti. Ya no me castigues, ni me hagas sentir tanto miedo. Job está aterrorizado. Se siente abandonado, no encuentra explicación a su dolor y a su sufrimiento. Pero entre más oportunidades tiene de dar voz a su temor y desesperación, más y más está obteniendo revelación que continuará transformando toda su perspectiva con respecto a quién Dios verdaderamente es y cómo Dios últimamente tratará con el verdadero problema de la humanidad. Job acepta que el verdadero problema de la humanidad es el pecado. Job capítulo 13, versículo 26. Y al igual que nosotros creemos, él creía que la paga del pecado es muerte. Pero también está convencido que Dios ha de tener un as bajo la manga. Pues no puede ser que aún los árboles, cuando son cortados, si los troncos son regados, tienen otra oportunidad de vivir, de retoñar. Pero el hombre muere y todo se acaba. Job 14:10. Esto es lo que Job y sus amigos creían. Mientras el cielo exista, dice Job 14:11 y 12, no habrá uno solo de nosotros que se levante de la tumba. Una vez caiga muerto, no volverá a levantarse. Parece que Job admite que quizás lo que Dios está juzgando es el pecado de su juventud, por el cual él ya ha levantado sacrificio. Pero quizás no funcionó, por lo cual Job ahora comenzará a imaginar una alternativa más. Pues para Job el amor que ha experimentado de parte de Dios y la comunión que los ha unido no concuerda con este fin. Para Job, el plan de Dios ha de ser diferente y en medio de su lucha concibe la esperanza de la resurrección. Miren conmigo en Job 14:13 al 17. Job dice, si fuera posible volver a la vida después de la muerte, preferiría estar muerto. Tú me esconderías en la tumba hasta que se calmara tu enojo. Luego te acordarías de mí y volverías a despertarme. Como eres mi creador, cuando al fin me quisieras ver, yo respondería a tu llamado. Seguirías viendo todo lo que hago sin tomar en cuenta mi pecado. ¿Tú me perdonarías? Echarías mi pecado en una bolsa y lo arrojarías lejos, muy lejos. Quiero que se den cuenta, por favor, cómo la fe de Job va evolucionando. En medio de su lucha, primero, Job se da cuenta que el sistema no funciona, que él solo no puede venir ante Dios. También concibe la posibilidad de un intermediario, de un Cristo. Y ahora, al darse cuenta que el pecado es el problema de la humanidad y que por lo tanto la muerte es inevitable, Job concibe la esperanza de la resurrección. Oiga nada más, sin ninguna noción de la promesa de un Redentor, sin ningún apoyo de libros bíblicos o de teología, Job concibe lo que desde la caída vino a ser el plan de redención de Dios. Es decir, Job está diciendo,
Si he de morir por mi pecado, está bien. Mas sé que si tú eres el Dios en el cual yo he confiado, aunque yo esté muerto, tú me harás vivir una vez más. No sé si estaba sentado escuchando este programa, pero si aún lo está, no me escuchó bien. Esto es para gritar, esto es para celebrar, esto es para decir gloria a Dios, aleluya, esto es para dar gracias a Dios. Job acaba de dar luz a la esperanza más grande de todos los creyentes. Ese es el poder de la resurrección. Mira, el apóstol Pablo declara en Colosenses: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Colosenses 3:13. Hablando de la resurrección, Jesús declara a Marta y a María después de que su hermano Lázaro había muerto. Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Se imagina si Job hubiera tenido acceso a esta verdad? Creo que ahí hubiera abandonado su queja, su argumento y su búsqueda. Esto hubiera sido suficiente para él. Tal es el mensaje del Evangelio. Dado a que Cristo resucitó, dado a que Él dio su vida por nosotros y para pagar nuestros pecados, nosotros tenemos acceso al perdón de Dios, creyendo en Jesús. Bueno, después de repasar este pasaje, la pregunta para nosotros es, pues, ¿cuál es el propósito de Dios para dejarnos este relato? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Quizás necesitamos recordar una vez más que el libro de Job, de cierta forma, nos está tratando de revelar la naturaleza de Cristo. Y efectivamente, el propósito principal del libro es darnos a conocer a Cristo. Cristo es la resurrección. Cristo es la resurrección y la vida que Job anhela. Cristo es quien se despojó de sí mismo, quien tomó forma de siervo, quien vivió, murió y resucitó para la redención de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para darnos acceso al Padre. Y si Cristo no ha resucitado, dice 1 Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Pero Cristo sí resucitó. Pero aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. El amor de Dios es tan extravagante e inconcebible que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, viva. Por lo tanto, así como Job, permitamos que aún en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, la esperanza de la resurrección nos impulse a vencer el temor. Es más, para Job esto era un deseo lejano, pero para nosotros desde este lado de la cruz es una realidad. Por lo tanto, los invito a vivir en esa realidad. Job no tenía acceso a estas grandes verdades, pero nosotros sí.
nosotros sabemos que si creemos en Cristo, aunque muramos, viviremos una vez más y estaremos con Él para siempre. Porque sí es cierto, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Job. Gracias porque en él encontramos a un hombre tratando de entender, tratando de vivir en lo que conoce de ti. Señor, y al darse cuenta que esto no está funcionando, por su amor a ti y por el amor que tú has demostrado a él, él comienza a imaginar, a proponer, a esperanzarse en la idea de la resurrección. Gracias porque para nosotros ya no es una idea, sino es la esperanza que tenemos, que porque tú moriste, Señor Jesús, y porque tú resucitaste, nosotros también lo haremos. Y por la esperanza y la promesa que tenemos de que todo aquel que en ti ha creído, aunque esté muerto, vivirá. Señor, nuestros muertos no pueden venir a nosotros, pero nosotros un día iremos a ellos. Y un día tú enjuagarás cada lágrima de nuestros ojos. Y un día estaremos contigo para siempre. Amén. Si llegaron al final de este episodio, los invito a que compartan nuestro podcast con sus amigos, con sus familiares. También los invito a enviarnos un mensaje dejándonos saber desde dónde nos escuchan y cómo les está ayudando este programa. Créanme que sus comentarios me motivan. Y como siempre, pues les esperamos en nuestro próximo episodio para que juntos podamos descubrir por medio del libro de Job cómo enfrentar el temor con valor. Los quiero mucho. Que el Señor los bendiga.